Hola, soy Loto. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, su mandato ha estado salpicado por una serie de escándalos y casos de presunta corrupción que han afectado a su gobierno y a su entorno más cercano. Hoy, en junio de 2025, vamos a hacer un repaso, a poner las cosas en perspectiva. No es fácil, porque la actualidad es un torbellino de titulares, querellas y desmentidos que a menudo nos impide ver el cuadro completo. ¿Qué ha pasado realmente en estos 7 años? ¿Qué hay de cierto en todas estas acusaciones que han llenado horas de telediarios y páginas de periódicos? Vamos a sumergirnos en los casos más sonados, desde el misterioso encuentro en el aeropuerto de Barajas hasta las investigaciones que hoy mismo siguen abiertas y que salpican directamente a su círculo más íntimo. Intentaremos separar el grano de la paja, entender el impacto político real que han tenido estos episodios y por qué, a día de hoy, siguen marcando la agenda política española. Algunos de estos casos ya son cosa del pasado, archivados por la justicia por falta de pruebas, pero otros están en plena ebullición, con investigaciones en curso y juicios pendientes de celebrarse. El objetivo no es juzgar, para eso están los tribunales. El objetivo es entender cómo se ha llegado hasta aquí y por qué la sombra de la sospecha se ha convertido en una compañera inseparable del gobierno. Porque al final, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y esa confianza, como veremos, se ha puesto a prueba una y otra vez. Así que, acompáñame en este viaje por los pasillos del poder, donde las líneas entre lo legal, lo ético y lo político a veces se vuelven muy borrosas. Todo empezó una fría noche de enero de 2020. Aeropuerto de Barajas, Madrid. Un avión privado procedente de Venezuela aterriza. A bordo viaja Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Sobre ella pesa una sanción de la Unión Europea que le prohíbe pisar territorio comunitario. Pero esa noche, algo extraño ocurre. El entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, uno de los hombres fuertes de Sánchez, acude al aeropuerto en mitad de la noche. ¿Para qué? Para, según la versión oficial, asegurarse de que Rodríguez no entraba en España. Una visita de cortesía, un encuentro fortuito en la zona de tránsito. La oposición no se lo creyó. Hablaron de maletas, de acuerdos secretos, de una violación flagrante de las sanciones europeas. Se preguntaban qué hacía un ministro a esas horas recibiendo a una dirigente sancionada. La versión del gobierno fue cambiando con los días, alimentando aún más las sospechas. Primero fue un saludo casual, luego una conversación más larga. Ábalos se convirtió en el centro de una tormenta política que salpicaba directamente al presidente. ¿Sabía Sánchez de este encuentro? ¿Lo autorizó? El gobierno cerró filas, negó la mayor y defendió la actuación del ministro. Las denuncias no tardaron en llegar a los tribunales. Partidos como el Partido Popular y Vox llevaron el caso ante la justicia, acusando a Ábalos de prevaricación. Querían saber qué había pasado de verdad en esa sala VIP del aeropuerto. Querían saber si se habían vulnerado las fronteras y las directrices de la Unión Europea por orden del gobierno. La presión mediática y política fue enorme, convirtiendo el Delcygate en el primer gran escándalo que puso a prueba la resistencia del recién formado gobierno de coalición. Un asunto turbio que mezclaba geopolítica, sanciones internacionales y muchas preguntas sin respuesta. Pero al final, judicialmente, todo quedó en nada. El Tribunal Supremo decidió archivar las querellas. ¿La razón? Consideró que, aunque la conducta de Ábalos pudiera ser discutible desde un punto de vista político o diplomático, no constituía un delito penal. Delcy Rodríguez técnicamente no había entrado en territorio español al no pasar el control de pasaportes. El caso se cerró, pero la mancha política permaneció. Fue la primera vez que la sombra de la duda se cernía sobre la gestión de las fronteras y las relaciones internacionales del gobierno de Sánchez, dejando un regusto amargo y muchas preguntas en el aire. Y si el Delcygate fue la primera sombra, la trama Koldo fue un auténtico terremoto que sacudió los cimientos del Partido Socialista y del gobierno. La historia, a estas alturas, es tristemente conocida. En plena pandemia, con el país confinado y la gente muriendo, una red presuntamente corrupta se dedicó a conseguir contratos millonarios para la compra de mascarillas. El epicentro de esta red era Koldo García Izaguirre, un personaje peculiar, ex portero de discoteca, escolta y chofer, que acabó siendo asesor de confianza del ministro José Luis Ábalos.
Un hombre sin experiencia en sanidad ni en comercio internacional, pero con una agenda de contactos privilegiada. La trama era, según los investigadores, sencilla y descarada. Koldo utilizaba su influencia en el Ministerio de Transportes para facilitar contratos de emergencia a una empresa concreta. A cambio, él y otros implicados se llevaban presuntamente suculentas comisiones ilegales. Millones de euros de dinero público que debían servir para proteger a la población acabaron supuestamente en los bolsillos de unos pocos. La investigación de la Guardia Civil destapó una red que se extendía a otros ministerios y a gobiernos autonómicos socialistas, como el de Baleares, presidido entonces por Francina Armengol, o el de Canarias. El escándalo estalló en 2024 y tuvo un impacto político devastador. José Luis Ábalos, que ya no era ministro pero sí diputado, fue señalado por su relación con Koldo. El Partido Socialista le exigió que entregara su acta, pero él se negó y pasó al grupo mixto, convirtiéndose en un recordatorio constante y muy incómodo de la presunta corrupción dentro del partido. El caso no solo le costó el puesto a Ábalos, sino que erosionó gravemente la imagen del gobierno, que había hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas. La oposición, por supuesto, vio un filón y centró sus ataques en el presidente Sánchez, exigiendo responsabilidades al más alto nivel. A día de hoy, el caso sigue en plena fase de instrucción. La lista de implicados ha ido creciendo y las comisiones de investigación en el Congreso y el Senado han generado un cruce constante de acusaciones. Se investiga si hubo un trato de favor, si se pagaron sobreprecios por material defectuoso y hasta dónde llegaban los tentáculos de la trama. El caso Koldo es el ejemplo perfecto de cómo, en los momentos de mayor crisis, algunos ven la oportunidad de enriquecerse a costa de todos. Y la pregunta que sigue flotando en el ambiente es, ¿quién más lo sabía? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad política? Y cuando parecía que el ruido del caso Koldo empezaba a atenuarse, estalló la bomba informativa que llevaba la sospecha directamente al Palacio de la Moncloa. En abril de 2024, un juzgado de Madrid admitió a trámite una querella contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. La acusación, presentada por el sindicato Manos Limpias, se basaba en presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La noticia cayó como un jarro de agua fría y provocó una crisis sin precedentes, llevando a Pedro Sánchez a tomarse 5 días de reflexión para decidir sobre su futuro. La investigación se centra en las relaciones profesionales de Begoña Gómez. En concreto, se investiga su supuesta recomendación a empresas que luego recibieron adjudicaciones públicas del gobierno de su marido. Uno de los puntos clave es el rescate a la aerolínea Air Europa, cuyo consejero delegado se había reunido con Gómez. También se investigan sus vínculos con un empresario que recibió contratos millonarios del ente público Red Dot Escoma, para cuyos concursos la cátedra de la esposa del presidente habría firmado cartas de recomendación. Se trata de dilucidar si usó su posición como esposa del presidente para beneficiar a terceros y potencialmente a sí misma. El recorrido judicial ha sido complejo y lleno de giros. La Fiscalía Europea reclamó parte de la causa, la relacionada con los fondos europeos, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación pero acotándola a ciertos contratos. El caso parecía perder fuerza, pero recientemente el juez ha decidido reabrir la investigación sobre todas las líneas que se habían aparcado y, lo que es más impactante, ha citado a declarar al propio Pedro Sánchez como testigo. Una decisión que eleva la presión política a un nivel máximo y que sitúa al presidente en una posición extraordinariamente delicada. Este caso es, quizás, el más personal y el que más ha erosionado la figura del presidente. La oposición habla de un claro conflicto de intereses y exige su dimisión, mientras que el gobierno y el PSOE denuncian una campaña de lawfare, una persecución judicial y mediática con fines políticos. Lo cierto es que la investigación sigue abierta, y la imagen de la esposa del presidente investigada por corrupción y del propio presidente llamado a testificar es un golpe durísimo para la credibilidad del Ejecutivo. El desenlace de este caso marcará, sin duda, el futuro político de Pedro Sánchez. El foco de la sospecha no solo se ha puesto sobre la esposa del presidente, sino también sobre su hermano, David Sánchez Pérez Castejón. En 2024, un juzgado de Badajoz admitió a trámite una querella, también de Manos Limpias, contra él por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La acusación se centra en su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, una institución gobernada por el PSOE. Un caso que, de nuevo, apunta a un supuesto trato de favor por ser familiar de quien es. El caso gira en torno a la creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación. La denuncia sostiene que este puesto se creó a medida para David Sánchez, que utiliza el nombre artístico de David Azagra en su faceta de director de orquesta. Se le acusa de no acudir a su puesto de trabajo, de teletrabajar desde Elvas, en Portugal, donde tiene fijada su residencia fiscal para, presuntamente, pagar menos impuestos, y de cobrar un sueldo público sin cumplir con sus obligaciones laborales. La polémica creció al conocerse que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, es un dirigente socialista de peso en Extremadura. La investigación judicial ha ido avanzando y la situación se ha complicado para el hermano del presidente. El juzgado ha recabado informes de la Guardia Civil que cuestionan la justificación de sus ausencias y la naturaleza de su trabajo. La acusación popular pide que se investigue su patrimonio y sus cuentas bancarias para determinar si ha habido un enriquecimiento ilícito. El caso ha generado un enorme revuelo en Extremadura y ha sido utilizado por la oposición como un nuevo ejemplo del supuesto nepotismo y la trama familiar que rodea a Pedro Sánchez. A finales de mayo de 2025, el juez instructor decidió la apertura de juicio oral. David Sánchez se sentará en el banquillo de los acusados para responder por estas graves acusaciones. Para el presidente, es otro frente judicial abierto en su círculo más íntimo. La imagen de su hermano siendo juzgado por corrupción mientras él preside el gobierno de España es políticamente muy dañina. El caso de la Diputación de Badajoz, aunque de menor escala económica que otros, tiene un fuerte componente simbólico. El de la sospecha de que el poder se utiliza para colocar a los tuyos, una de las prácticas más antiguas y denostadas de la política. Más allá de los grandes casos con nombres propios que acaparan titulares, el mandato de Pedro Sánchez ha estado acompañado de un ruido de fondo constante, un goteo incesante de otras denuncias y querellas. El Partido Popular, en su labor de oposición, ha sido especialmente activo en los tribunales, presentando varias querellas contra el PSOE por una presunta financiación ilegal. Acusaciones que hasta ahora no han tenido un gran recorrido judicial, pero que contribuyen a mantener viva la llama de la sospecha sobre las cuentas del partido que sustenta al gobierno. Una de las narrativas más extrañas y recurrentes ha sido la de las supuestas bolsas con dinero. Una historia que parece sacada de una película de serie B, pero que ha sido agitada por ciertos medios y en redes sociales. Se ha hablado de entregas de dinero en metálico, de tramas opacas y de pagos en B, vinculando estas prácticas a diferentes escándalos. Estas acusaciones, a menudo difusas y sin pruebas sólidas, forman parte de la estrategia de desgaste contra el gobierno, buscando crear un estado de opinión en el que la corrupción parece una práctica generalizada y sistémica en el entorno socialista. Sin embargo, es importante señalar que no todo lo que se denuncia acaba siendo cierto. La propia Fiscalía ha tenido que archivar varias de estas denuncias por considerarlas falsas o basadas en bulos y recortes de prensa sin contrastar. Este fenómeno, el de la instrumentalización de la justicia para la batalla política, es una de las características de nuestro tiempo. Se presenta una querella, se consigue el titular, y aunque luego el caso quede en nada, el daño a la reputación ya está hecho. Es una táctica que enturbia el debate público y dificulta enormemente la tarea de discernir la información veraz de la simple propaganda. Este clima de denuncia permanente, donde se mezclan investigaciones serias con bulos y querellas con intencionalidad política, crea una atmósfera de sospecha generalizada. Afecta a la credibilidad de los políticos, de los medios de comunicación y de la propia justicia. Para el gobierno, supone tener que estar constantemente a la defensiva, dedicando tiempo y energía a desmentir acusaciones, mientras que para la ciudadanía, el resultado es el hartazgo y la desconfianza. Una espiral peligrosa que alimenta la polarización y debilita la calidad de nuestra democracia. Y así llegamos a junio de 2025. Después de este repaso, el panorama es complejo. Nos encontramos con un presidente del gobierno y un partido acorralados por múltiples frentes judiciales que afectan a su círculo más íntimo: su esposa, su hermano, su antiguo hombre de confianza. Aunque es crucial recordar que la presunción de inocencia es un pilar de nuestro Estado de Derecho y que muchas de estas imputaciones aún están en fases iniciales de investigación, el impacto político es innegable y profundo.
La estabilidad del gobierno está en entredicho, no por una moción de censura, sino por un goteo constante de noticias que emanan de los juzgados. Cada nueva citación, cada nuevo informe policial, es un golpe a la línea de flotación del Ejecutivo. La estrategia del gobierno ha sido la de denunciar una campaña de lawfare, una cacería orquestada por la derecha política, mediática y judicial. Para la oposición, sin embargo, estamos ante una trama de corrupción sistémica que llega hasta el mismo presidente. La verdad, probablemente, no sea ni completamente blanca ni completamente negra. Pero mientras los tribunales deciden, la política se juega en el terreno de la percepción, y la percepción actual es la de un gobierno permanentemente bajo sospecha. Lo que está claro es que estos casos seguirán marcando la agenda en los próximos meses. El futuro político de Pedro Sánchez parece estar, ahora mismo, más en manos de los jueces que de los votantes. La pregunta final es ¿qué peaje pagará nuestra democracia por esta judicialización extrema de la política y por la erosión de la confianza en las instituciones? Sea cual sea el desenlace de cada uno de estos casos, la legislatura quedará marcada para siempre por la sombra de la corrupción. Una sombra larga y persistente que se niega a desaparecer del Palacio de la Moncloa. Gracias por acompañarme.